Yo soy Ángel Semacendi, ingeniero mecánico y en petróleo. Trabajé en YPF en Comodoro Rivadavia. Después vine para acá y trabajé en DEVA, Dirección de la Energía, Buenos Aires, donde me jubilé. Mi padre tenía un comercio, ahora lo atiendo yo, en 15 y 49 en La Plata. Y estaba vacío. Y le digo a mi señora, ¿no querés poner un negocio, algo? Como para... Dice, sí, vamos a poner una lencería. Pusimos una lencería. Y gracias a Dios trabajamos bien. Mi papá se llama Elías y mi mamá Emilia. Se conocieron en Ensenada, se casaron. Tienen 4 hijos, yo el único varón, 3 mujeres. Y vino con una mano atrás y una adelante, ni sabía dónde venían. ¿Y cómo hicieron lo que hicieron? Yo no sería capaz de hacerlo. Idioma, sin un peso, sin un oficio. Mi papá tenía que estudiar, iba de noche al colegio, 3 años en primer grado, porque iban, qué sé yo, cuando podían al colegio, tenían que salir a trabajar. Si no, no comían, eran 7 hermanos. Vinieron todos, los padres y todos los hermanos acá. Éramos 18 en una casa. Sí, era una casa, me acuerdo, tenía 30 metros y 7 habitaciones, una atrás de otra. Lavadero al fondo y la cocina. Y mi papá me hablaba en árabe, pero yo no le respondía en árabe. Es decir, me costaba mucho. Hay que tener la lengua más. Yo lo entendía todo y entiendo todo cuando hablan, pero hablar me cuesta. Logramos terminar el club, lo inauguramos, dije el discurso y desaparecí, porque nadie me ayudaba. Toda esta silla, mesa, todo lo compré yo, en un bar de frente al Banco Provincia. Y con eso arrancó el club, se alquilaba. Antes se alquilaba más fácil, hoy hay muchos locales. Pero local como y la ubicación que tiene este local, son pocos. Y hubo una época en que había un restaurante que hacía comida árabe, hacían cola para entrar. La comida árabe le gusta a todo el mundo. Y el cocinero era buenísimo, que trabajaba con la madre era la que tenía la especialidad de las comidas. Es una barbaridad. Y en ese entonces el club era floreciente. Un día yo estaba en el negocio y viene un socio y me deja, no sé si 2 millones de pesos, no me acuerdo, como era una cifra impresionante. Mi señora es hija de árabe. Termina el apellido de ella como el mío, Endi. Yo soy Semacendi, ella es Endi. No sé si somos parientes o no. Y bueno, tenemos 2 hijos, un varón y una nena. Y ahí paramos. El hijo es odontólogo, mi hija maestra. Mi señora cocina como los dioses, porque aprendió de mi vieja. Cuando mi mamá cocinaba, ella estaba medio al lado siempre y aprendió de ella y cocina casi mejor que mi mamá. Sí, 2 por 3 hace comida árabe, sí. A mí me gusta mucho. Y la herencia, la rectitud, la honestidad, esa es la herencia, el trabajo. En mi casa hago todo, yo hacía todo, ahora ya no, porque por la edad ya no me da el físico para hacer cosas. Pero antes hacía todo. La instalación eléctrica en mi casa la hice toda yo. Acá trabajé con martillo y cortafierro, agujereando pared para pasar las cañerías de luz. Destapar las cloacas también. Yo conseguí unas cañas y destapaba las cloacas. Era presidente, pero obrero, porque no había un peso. Entonces había que tratar de rebuscársela de alguna manera. Y lo hacía con ganas. Hoy no hay gente que venga a trabajar. Hay cosas que yo las veo que están fenómenas. Este piso, por ejemplo, antes era la baldosa esa Alberdi, que es una porquería, cerámico colorado, una porquería. Esto es un lujo. Pero le dije, hay que mantener el techo de chapa.
que se pudre, hay que cambiarlo. ¿Y cómo hace para cambiarlo? Fortuna sale. Nosotros una vuelta trajimos gente de Buenos Aires, especialista en gunitado. Le hacían un revestimiento a la chapa, cosa que no se oxide. Si llega a pudrir, eso no lo para más. Y yo lo veo que está todo oxidado. Adelante y atrás lo veo que está todo oxidado. Pero claro, es decir, necesita hoy para mantener esto mucha plata. Mucha plata. Es muy grande. Y socios que vengan a colaborar no se consigue tampoco. Y me decía el obispo que su papá había sido uno de los fundadores del club. Sí, y Elías. Y de la iglesia también. Sí. Mi papá tenía la llave de la iglesia porque vivíamos a 2 cuadras, 3 cuadras. Y él le abría la iglesia y se sentaba en el banco primero, todos los domingos. Se afeitaba, se bañaba, se pilchaba bien y se iba a la iglesia. Tenía devoción, cosa que no hago yo, que tendría que hacerlo por respeto a Seyedna. Y yo vine por él hoy, porque me llamó por teléfono, vení. Digo, si Dios quiere, voy a ir. Y Dios quiso y vine. Soy Ana Frangul. Mis padres fue Simón Frangul y María Madarchis, 29, 30. Y vinieron recién casados y nosotros nacimos acá. Somos 3 hermanos. Yo soy la menor, tengo una hermana mayor y un hermano que falleció hace poco. Después de un tiempo, mi papá quedó solo porque mi mamá falleció después que nací yo. Y él vino de Urfa. Ellos estaban en Urfa. Después se tuvieron que ir a Siria por asuntos de la guerra, los 2 solos. Los 3 hijos nacimos acá en Argentina, somos 3 hermanos. Y bueno, mi papá se dedicó a la venta de productos, empezó trabajando, vendiendo por la calle, vendiendo lo que podía. Después se dedicó a vender cosas de tienda y por último puso un negocio que le puso Tienda La Banderita, que actualmente sigue la tienda. Estoy yo con empleadas desde el año, bueno, la tienda tiene más de 60 años, ¿no? Así que, y bueno, esa fue la historia de mis padres, con mucho sacrificio, como todos los inmigrantes. Cuando él vino, vino él y un tío mío, hermano de mi papá. Vinieron los 2 y el resto de la familia, eran muchos hermanos, quedaron en Siria. Mi papá le tocó estar en la guerra del 14 y tuvo que ir a la guerra y cuando volvió a su lugar, a su país, los padres habían muerto. Entonces, bueno, después de ahí él se casó, vinieron a La Plata, sí, porque ya había otros paisanos que habían llegado y bueno, se iban juntando y se formaba no sé si se conocían allá o no se conocían, pero se formaba una linda reunión. Club, cuando llegó mi padre no estaba,
la iglesia después también, la iglesia sí, y el club también. Bueno, mi padre, como ser acá, bueno, tengo la foto de mi padre con los nietos, porque mis dos hermanos se casaron y tuvieron hijos. Yo no me casé. Con mi hermana, que es mayor que yo, seguimos siempre las tradiciones de la comida, siempre. Y los chicos, todos los nietos, les gusta la comida que hacemos nosotras, que aprendimos de nuestros padres, ¿no? Y sí, seguimos con esa costumbre. Mi hermana se casó con un muchacho que vino de Siria y se casó. Mi hermano no, se casó con una chica fuera de la colectividad. Siempre la iglesia, el club, siempre estuvimos. Sí. Yo acá en el club fui la comisión de damas, fui la presidenta, y bueno, ahora estos últimos años ya hay otra gente, sí, pero siempre estamos en contacto con la colectividad. Soy Rafaela Serrat, apellido materno Vergel. Soy descendiente de judíos sefarditas que habitaron en la República Argentina, salvo mi padre, que vino al año de Tetuán. Mi abuelo paterno era de Tetuán, estaba casado con Miriam Cerrulla, se llamaba Marcos, y mi abuelo materno era Moisés Vergel, que estaba casado con Esther Atías. En un momento dado, no obstante que estaban viviendo bien en Marruecos, porque siempre fueron muy bien tratados, decidieron emigrar por muchas situaciones, pero las más serias era que había cólera y que era la intención de mi bisabuelo que sus hijos estudien. Se fueron al norte de la provincia de Santa Fe, es decir, más o menos a unos 400 kilómetros de acá de Rosario al norte. Era una zona medio inhóspita en aquella época, no había medios de comunicación, no había calles pavimentadas, no había rutas pavimentadas, y mi familia en general eran toda gente que venía con la costumbre de estudiar, y estudiaban poesía, declamación, tan es así que casi todos nosotros sabemos declamar y sabemos tocar el piano. No obstante que después nos empezaron a mandar a la escuela y a estudiar. Mi padre, que era un hombre muy habilidoso para los negocios, tan es así que cuando terminó sexto grado en esa población en Reconquista, decidió que el hijo mayor, que era mi papá, y después tenía 5 hijos más, se quede a trabajar con él. Y decidieron que se quede a trabajar con él, y mi padre le dijo que sí, porque era muy respetuoso y veía que sí. Pero en los pueblos, ¿quiénes son las autoridades? El jefe de estación, el juez de paz, el abogado, el médico, el jefe de policía, sobre todas las cosas, el maestro y algunas personas intelectuales que hay, y eran los que dirigían todo. Y cuando el maestro de escuela de mi padre se enteró que mi abuelo lo iba a dejar en el negocio y que mi padre no iba a seguir estudiando, fue y lo retó como si fuera un chico. Y le dijo a mi padre que de ningún modo, que tenía que hacerlo estudiar. Pero lo que pasa es que la población más cercana, que era Santa Fe, estaba a 150 kilómetros. Y aparte que tenía muchos hijos y él tenía negocio. Entonces se fue a Santa Fe mi abuelo y habló con un primo que tenía una tienda muy grande. Y como mi abuelo estaba acostumbrado a las tiendas, habló con el primo y el primo le dijo que sí,
que no había ningún problema, que se quede unos días en Santa Fe para ver cómo era y después que vaya a Reconquista a buscar a su familia. Entonces llegó a Santa Fe mi abuelo, fue a hablar al primo, ya con toda la familia, había vendido todo el negocio que tenía, había vendido su casa, su negocio, se fue con dinero a Santa Fe, fue a verlo al primo. No es como ahora que uno dice me voy a Buenos Aires y se toma un ómnibus y en media hora, en 3 horas está. Ahí, cuando llovía había que quedarse 3 o 4 días en el camino porque ni siquiera había, todo era barro. Cuando llega mi abuelo con toda la familia va a verlo al primo, que le había dicho que iban a trabajar juntos, que iban a ser socios. Cuando lo ve le dice, mira Marcos, de lo que hemos hablado no hay nada, ¿eh? Y le dijo que no se iba a asociar. Mi abuelo inteligentemente, me imagino la desesperación que debe haber tenido, porque estaba parando en un hotel y estaba con 6 hijos ya, y su mujer, me dijo, bueno, vamos a volver. Entonces dijo, bueno, me voy a otro pueblo y se fue a Vera, pasaje de la curva. En Vera puso un negocito que era la 4ª parte de los negocios que tenía. Y ya los chicos estaban creciendo. Y entonces mi padre vio que, no obstante que tenía 14 años, no podía estar viviendo de mi padre y que tenía los hermanitos chicos que ya necesitaban. Entonces le dijo que él se iba a ir al medio del monte, donde sea, a vender, a poner su negocio y a trabajar. Pero se puso un negocio y le fue bien. Y era tan inteligente para los negocios y tan inteligente para las matemáticas, como realmente había dicho su maestro, que inmediatamente se había instalado en un pueblo que era Tartagal, provincia de Santa Fe, se fue a Los Amores, provincia de Santa Fe, se fue a Villa Guillermina y en ese momento notó que había mucho movimiento en la zona y que venía la famosa forestal, que todos la critican porque dice que vino a explotar el tanino en Gallareta. Cuando vio eso, dijo, también voy a poner una sucursal en Gallareta. Le aviso que a todo esto mi padre tenía 16, 17 años. Entonces iba a Reconquista a surtirse de mercadería. De noche salía en el medio del monte, traía la mercadería a veces en carro, a veces en un auto con chofer, porque mi padre nunca aprendió a manejar o no quería manejar. Entonces llenaban los autos de mercadería y iba surtiendo los negocios. Un día llegó al pueblo, le voy a contar esta anécdota porque es realmente graciosa, un circo. Y bueno, se instaló el circo, pero se estaban muriendo de hambre, ellos y los animales. Entonces un día mi padre le dice, ¿qué estás haciendo acá? Se están muriendo de hambre ustedes, los animales, no va gente, ustedes cobran 50 centavos la entrada, o 30 centavos, o 20 centavos la entrada, y no va nadie. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo les propongo, les alquilo el circo por un mes. Todas las sucursales nuestras de todos los negocios que tenemos, hacemos publicidad que van a estar gratis. De tal forma que fue algo como si hubiera venido acá la Sinfónica de Israel o la Sinfónica de Berlín, y acá viene lo gracioso. Van a Vera y le dicen a mi abuelo que mi padre se había dilapidado el negocio junto con las trapecistas del circo. Y va en el medio de la tierra y en el medio de esos caminos a decirle a mi padre que por qué fundió los negocios. Y llega y ve una noche que estaban todos divirtiéndose, pero era toda gente que después iba y compraba los negocios. Y mi padre cada vez ganaba más. Y había encontrado el motivo. ¿Cuál era el motivo? Divertir a la gente, que ganen, que se mueva, y trabajaban todos. Mi abuelo se enojó, y entonces mi papá, que no lo tuteaba, le dijo, pero papá, quédese, mire. No, que todos me dicen que es un desastre, pero no. Tuvo que mostrarle los libros, porque era muy ordenado. Mi padre siempre fue muy ordenado para sus libros, se administraba muy bien. Felizmente me enseñó eso y tengo los genes de mi padre. Siempre me administré muy bien
y siempre me gustó estudiar y trabajar, todas esas cosas, lo heredé de mi padre. De tal forma que fueron creciendo. Entonces mi abuelo le dijo, Benjamín se llamaba mi padre, Benjamín Acerrá, Benjamín, tenés que ayudar a tus hermanos. Y mi padre le dijo, sí, cómo no. Y le puso un negocio a cada uno de sus hermanos. Y todos sus hermanos, en el pueblo de Vera, donde había ya 200 judíos, imagínense en un pueblo chico, 200 judíos, éramos una comunidad importantísima. Toda la calle San Martín, que era como calle Florida larga así, de tierra, eran de las dos manos, eran todos judíos. Y todos estaban trabajando muy, pero muy bien. Pero mi padre dijo, no, bueno, ahora tengo que mandar a los chicos a estudiar. Y nos mandaron a Santa Fe. Lo mandaron primero a mi hermano mayor, que tenía 11 años y pantalones cortos. Lo mandó a Rosario, pero se vinieron a Rosario. En cambio, yo que estaba en Vera, me dijo mi padre, bueno, quédate conmigo, yo necesito un hombre que trabaje conmigo. Bueno, le dije, ¿cómo no, papá? ¿Cómo no? Y me dijo, bueno, yo pensé que me iba a hacer entrar a los negocios como gerente general, pero a los 3 días que estuve trabajando me dijo, te vas con un balde, le pedí el serrín, les tiré querosén y me limpié todos los pisos de los negocios. Y claro, yo veía que las chicas pasaban y que yo había sido un chico que estaba en muy buena posición y todo, y me veían que yo era el que estaba limpiando los pisos y esto y lo otro. Y mis hermanos estaban como señoritos en Santa Fe estudiando. ¿Por qué cuento todo esto? Porque así empezamos nosotros. Mi padre entonces me empezó a enseñar lo que era el negocio. Y yo aprendí y me gustaba muchísimo. Pero mi madre en un momento le dijo, no, si los mayores estudian, Rafael también va a estudiar. Rafael soy yo. Y yo me puse muy contento. Pero mi papá, claro, tenía la mente, era un comerciante. Como mis hermanos estaban estudiando medicina, me dijo, bueno, vos también vas a estudiar medicina. Entonces yo le dije, no, papá, no me gusta. A mí me gusta abogacía, le dije. No, vos tenés que estudiar abogacía, en medicina. Y yo le decía que no y él me dijo que sí. Entonces, con tal de no quedarme en Vera, me mandó a Santa Fe a estudiar el bachillerato. Yo tenía pantalones cortos, me acuerdo, le extrañaba tanto a mi madre, porque éramos muy pegados, una familia tan grande. Mi mamá tenía 7 hermanas, mi papá tenía 5 hermanos. Se casaron 3 hermanos Acerrá con 3 hermanas Vergel. Así que somos todos parecidos. Que usted va a encontrar a Acerrá Vergel en toda la zona de acá al norte. Para mí era desgarrador. Les quiero decir que todo me costó mucho, nos costó mucho, porque fue desprenderme de una familia que yo tenía, que éramos muy unidos, con mis primas, con mis tíos, con toda la comunidad sefardita que había. No había templo, pero mi casa era la casa de todo el mundo. Para Pesach, mi padre compraba a Buenos Aires, encargaba esos cajones grandes y mandaban todas las cajas de masá y mi padre las repartía para todos los judíos de Vera, no se lo cobraba a ninguno. Si abría un Milá para alguno de nosotros, para mis primos, llamaba a un Moel de Santa Fe para que le haga la circuncisión a todos los chicos de la zona. Y yo quería ser abogado. Entonces, ¿qué hice? Fue la primera vez que desobedecí a mi padre. Empecé a estudiar abogacía y medicina. Y yo veía que en abogacía me resultaba tan fácil que yo terminaba de aprobar una materia a las 7 de la tarde y a las 7:30 de la tarde yo estaba estudiando otra materia. Y me gustaba muchísimo. Y me sigue gustando. Tan es así que me recibí de abogado, me recibí de escribano, me recibí de doctor en Derecho, soy doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Después me fui a España y me recibí de abogado en España, porque mis compañeros en el colegio, cuando hablaban de mis compañeros, uno que se llamaba Israel, por ejemplo, Groessman, o
o Sergio Tellenstein, me decían, estos judíos, ¿cómo saben ustedes qué decían? ¿No es cierto? Y yo decía, yo soy judío. No, vos sos raso español, vos no sos judío. No, soy judío. Y fue una época difícil la que me tocó, porque fue la época donde entraron muchos nazis a la Argentina. Y el nazismo se sentía en todas partes. Y yo lo sentía más, porque yo veía que mis profesores en el colegio eran antisemitas, que mis compañeros habían escuchado eso, pero que felizmente había gente en el gobierno que realmente nos quería mucho. Y ahí me di cuenta que este es un país realmente extraordinario. Es un país maravilloso. Yo conozco casi todo el mundo. Trabajé en la ley antidiscriminatoria con el doctor de la Rúa, fui asesor del Congreso, siempre ad honorem. Cuando fue la Guerra de las Malvinas, el Colegio de Abogados me nombró en representación de la abogacía para que vaya a hablar a los colegios de abogados de América para explicar los derechos que nos asisten a los argentinos sobre las Islas Malvinas. Una tarea muy difícil y que cuando la asumí no me di cuenta la peligrosidad. Solamente me di cuenta cuando llegué a Chile, que me dijeron, doctor, ¿en qué hotel para? Y le dije, tal hotel. Bueno, cada 2 horas repórtese porque su vida corre peligro. Y así me pasó en varios países. Hasta que felizmente llegué a Perú, donde la gente en las calles estaba todo con la foto de la Thatcher que la estaban quemando, gritando a favor de la Argentina. Y la abogacía me premió y me distinguió nombrándome defensor de jure de las causas Malvinas. Una de las distinciones más importantes que recibí en mi vida. Y por mi actividad en el exterior, también fui condecorado por el Reino de España con la Gran Cruz de Honor de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Condecoración que de Alfonso XIII es la más importante que otorga España a la abogacía. Y recientemente he sido distinguido por la Unión Iberoamericana, que abarca toda América, España y Portugal, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, como senador de América. Nos hemos dedicado a la comunidad sin pedirle nada, entregándole, porque pienso que nos dio tanto este país que le debemos, parece que estuviéramos en deuda siempre. Cuando nosotros pensamos que era un muchacho muy estudioso, decían que era muy inteligente y pensamos que sí. Lo nombran director del hospital de acá cerca, en Villa Gobernador Galvez, que es una población pobre, de muchos necesitados. El estudio mío se quedó, mi hijo, que se recibió de abogado, que se doctoró en Estados Unidos y después se doctoró en Europa. Y yo me doy cuenta que él no se va de Rosario porque él ama Rosario. No se puede caminar con él porque todo el mundo dice, chau Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y esto tiene un carácter muy especial, muy estudiosa, muy religiosa y que han entregado su vida, sus padres, sus hermanos,